We live in a world where we are governed by laws and rules and regulations. Vivimos en un mundo en el cual estamos gobernados por reglas, por diferentes leyes y gobernaciones. And sometimes we can obey all of those laws Muchas veces podemos obedecerlas todas and still have wrong motives or intentions. y aún así tener malas actitudes o intenciones. For example, let's say that our family, the Ledford family, is driving up to Mount Vernon Nazarene University to visit Kari and Caleb, who attend college. Por ejemplo, digamos que yo y mi familia, la familia Ledford, vamos a ir a la Mount Vernon Nazarene University a visitar a nuestros hijos que están estudiando en la universidad. And as we're going up Route 3, Y mientras vamos por la ruta 3, a two-lane highway, una calle de 2 líneas, let's just imagine that there's somebody that's really in a hurry. solo imaginemos que hay alguien que está en la carrera, que está a carrera, And they drive up behind me, y que van detrás mío and they want to get around me, y quieren ir alrededor mío, but they can't pero no pueden, because there's traffic coming the other way. porque hay tráfico que viene desde el otro lado, desde la otra línea. Let's imagine that they become more and more frustrated and they start flashing their lights at me and getting closer and closer to the back end of my vehicle. Imaginemos que ellos están muy frustrados y empiezan a flashar las luces poquito a poquito para que yo me mueva. It would be perfectly legal for me to slow down. Sería totalmente legal para mí detenerme un poco y retroceder un poco. And if Jill said, you know, Mark, that guy's really getting mad at you, Y si mi esposa dice, Mark, ese hombre está muy enojado contigo, I could say, hey, yo diría, hey, I'm obeying every law in the traffic world. yo diría, yo estoy obedeciendo todas las leyes de tráfico. No hay problema. If the boy said, Dad, he has a finger up, Y si los niños dicen, padre, papi, ellos tienen un dedo arriba, he's getting very angry at you. él se está enojando muchísimo. I could say, but boys, I am staying in my lane. I'm right between the lines. Yo diría, pero niños, ¿saben ustedes qué? Yo estoy en mi línea, yo estoy manteniendo la ley, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. I'm not breaking any No laws. estoy quebrantando ninguna ley. But you see, my intentions, my motives, my purpose Lo que es mis intenciones, mis motivos, mi propósito, are wrong. todo eso está mal. In Jesus' day, the religious people were bound by all kinds of laws and rules. En los años de Jesús, las personas religiosas estaban entretejidas por bastantes leyes y reglas. And it was a priority for them to obey all of them. Y era una prioridad para ellos obedecer todas estas. But like in my illustration today, sometimes they were obeying all the laws, but their motives were not right. Pero como en mi ilustración el día de hoy, ellos estaban obedeciendo todas las reglas, pero de lo que estaban haciendo, sus intenciones no eran buenas. And then when Jesus came on the scene, Pero cuando Jesús vino a la escena, everything changed. todo cambió. Jesus wasn't concerned with just keeping the rules. Jesús no solo le preocupaba mantener las reglas, quería mucho más que esto. Jesus was concerned about a person's heart and its purpose. A Jesús le preocupaba el deseo del corazón de una persona y el propósito de la persona. Jesus was speaking in this great big amphitheater in the mountains. Jesús estaba hablando en este anfiteatro en las montañas. I think he was in the middle of a sermon series. Yo creo que estaba en el medio de un sermón, una serie de sermones. And during this sermon series, he was using a pattern of speech Y en esta serie de sermones él estaba usando un patrón de enseñanza, de habla, to address this idea of law and motives. para hablarles de esta idea de la ley y los motivos. And so his pattern went something like this. Así que su patrón iba un poco así. He said, you have heard it said. Ustedes han oído. And then he would say, but I tell you. Y después él decía, pero yo les digo. And the part of that was, you have heard it said. Y la parte de eso que dice, ustedes han oído, That was from the Old Testament. eso era del Antiguo Testamento, The Old Testament law. la ley del Antiguo Testamento. But then Jesus would say, but I tell you. Y después Jesús decía, pero yo les digo. And that was a new standard that Jesus was establishing. Este era un nuevo estándar que Jesús estaba añadiendo. Let me give you some examples of this. Les voy a dar unos cuantos ejemplos de esto. In Matthew chapter 5, verses 21 and 22, En Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22a. Jesus says, you have heard it said,
Jesús dijo, ustedes han oído que se dice, que se dijo to the people long ago, a sus antepasados, that you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. But I tell you Es más, yo les digo, that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. See, that first one, we can accept that pretty easily. La primera la podemos aceptar muy fácilmente. We shouldn't murder people. No deberíamos de matar a personas. But Jesus elevated that commandment, Pero Jesús elevó este mandamiento and he said, you shouldn't even be angry with people. y él dijo, ni siquiera se enojen con personas. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Here's another one. Aquí hay otro. You have heard it said, Ustedes han escuchado, ustedes han oído que se dijo, eye for an eye, ojo por ojo tooth for a tooth. y diente por diente. But I tell you, Pero yo les digo, do not resist an evil person. no resistan al que les haga mal. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. And I'm quite sure that that translation is talking about the cheeks on our face. Yo estoy muy seguro de que eso está hablando de las mejillas de nuestra Just cara. in case any of you were wondering. Solo en caso de que alguno de ustedes se esté preguntando. You have heard it said, Ustedes han oído que se dijo, love your neighbor and hate your enemy. ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. But I tell you, Pero yo les digo, love your enemies, pray for those who persecute you, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, that you may be children of the Father in heaven. para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. You see what's taking place here? ¿Está viendo lo que está sucediendo en este lugar, en estas hablas? Jesus is setting a higher standard than the law. Jesús está estableciendo un estándar mucho más alto que el de la ley. Because Jesus is dealing with issues of attitude and motivation and heart issues. Porque Jesús está lidiando con situaciones de actitudes, de motivaciones y problemas del corazón. And he's establishing a pattern beyond outward appearance. Y Él está encontrando un patrón mucho mayor que solo la apariencia de afuera, de alrededor. He's talking about things that happen deep within inside of us, Está hablando de cosas que pasan muy dentro de nosotros. where nobody else sees and nobody else knows. Cosas que nadie más ve y que nadie más conoce. The religious people didn't know how to handle this. Las personas religiosas no sabían qué hacer. It made them feel uncomfortable. Los hacía sentir un poco confortables. Just as it might make us feel uncomfortable to know somebody knows what's going on inside of us. De igual manera nos puede hacer sentir inconfortables, un poco confortables a nosotros, que alguien conozca lo que está pasando dentro de nuestro corazón. They had the law all figured out. Ellos tenían la ley entendida totalmente. They were keeping the regulations. Ellos tenían las regulaciones, aún para las entendían, las hacían. They were staying in their lane Ellos se mantenían en su línea, between the lines, en medio de las líneas, de las demás líneas. and they weren't breaking the speed limit. Y ellos no estaban rompiendo las leyes de velocidad. But now Jesus is going deeper. Pero ahora Jesús está yendo mucho más adentro. And he's creating additional requirements and demands from us. Y ahora Él está haciendo unos requerimientos y demandas mucho mayores para nosotros. Different than the old laws. Muy diferentes que las demás. Above the old laws. Mucho mayores que las de la ley anterior. Beyond the old ways of doing things. Que va mucho más lejos que las maneras anteriores de hacer las cosas. Jesus was setting a new standard. Jesús estaba haciendo un nuevo estándar. And Jesus did this again and again and again throughout scriptures. Y Jesús hacía esto una y otra vez en las escrituras. Here's one that I really like. Aquí hay una que me gusta mucho. The law says if a woman is caught in adultery, La ley dice, si una mujer está encontrada en adulterio, se encuentra en adulterio, that you throw stones at her que le tires piedras a ella until you kill her. hasta que la mates. So everybody picked up a stone, Así que todo el mundo agarraba una piedra. and Jesus said, yeah, that's the law.
law. Y Jesús decía, sí, esa es la ley. So go ahead, any of you that is without sin, you throw the first stone. Así que les digo, cualquiera de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero que tire la primera piedra. People began to set their stones down Las personas comenzaron a tirar sus piedras al suelo, because Jesus was establishing his rule porque Jesús estaba estableciendo su ley, su regla, and his reign y su reino, and his kingdom y su reinado, that was different than the old. que era muy diferente que el anterior. It was better than the law. Era mucho mejor que la ley. Jesus was deeper than the law. Jesús estaba muy en el interior, mucho más adentro que la ley. And the standards were higher. Él era mucho más profundo y su estándar era mucho más alto. Now we're in the midst of a series of messages that's called Generosity Changes Generations. Estamos en el medio de una serie de mensajes llamada que la generosidad cambia generaciones. And so we've been talking about being generous, we've been talking about being giving. Así que hemos estado hablando acerca de ser generoso, de ser dadivo. And last week I asked the question, how would you describe our God to somebody from a different religion? Entonces, la semana pasada estaba haciendo una pregunta: ¿cómo le describirías tú nuestro Dios a alguien de una religión diferente? One of the things that I would say is that we have a very generous, loving, giving God Una de las cosas que yo diría es que tenemos un Dios muy bueno, generoso y dadivo, who gave the ultimate gift, que dio el regalo más grande, the life of his son. la vida de su Hijo. That's the kind of God that we serve. Ese es el tipo de Dios al cual servimos. Now when we consider the Old Testament, Ahora, cuando consideramos el Antiguo Testamento the Old Testament law, y la ley del Antiguo Testamento, when it comes to generosity, when it comes to giving, cuando hablamos de generosidad y el acto de dar, what comes to mind from the Old Testament? ¿qué viene a la mente cuando pensamos en el Antiguo Testamento? Anybody? Alguien, quien sea. I'm sorry? Say it one more time, honey. The Ten Commandments. The Ten Commandments, Los 10 okay? mandamientos, está muy bien. Thank you. Muchas gracias. Nobody else is going to want to answer now. Vas a querer contestar ahora, porque el pastor Mark lo escucha. When it comes to being generous, Cuando estamos hablando de ser generoso, what comes to mind about the Old Testament? ¿en qué pensamos cuando pensamos al mismo tiempo en el Antiguo Testamento? What did the law say? ¿Qué dice o qué decía la ley? It said, give a tithe. Pues da un diezmo, Give your first fruits. da tu primer fruto, Give the first 10% of your resources to God. da el primer 10% de tus recursos al Señor. That was the Old Testament law. Esa es la ley del Antiguo Testamento. And the religious people knew it well. Y las personas religiosas la conocían muy bien. Now this week, I did a Google search, Ahora esta semana hice una búsqueda en Google and I just typed in, why tithing is not biblical. y escribí: ¿por qué el diezmo no es bíblico? You can try that if you want to. Usted lo puede intentar si desea. There are all kinds of sites. Hay un montón de sitios. One said that tithing is unscriptural under the new covenant. Uno de esos dice que el diezmo no está en las escrituras de acuerdo al nuevo mandamiento, al nuevo pacto. One said, lesson 4, why you should not tithe. Uno de esos decía: lección 4, ¿por qué no deberías de dar diezmo? Another one said, tithing is not biblical for Christians. Otro de esos decía: dar diezmos no es bíblico para los cristianos. And Hunter's thinking, where were all these sites when my parents were selling my toys? ¿Dónde estaban todos estos sitios cuando mis padres vendían mis juguetes? You might find it interesting to discover that I'm not in disagreement with many of these things. Lo puede encontrar muy interesante cuando yo no estoy en total desacuerdo con la mayoría de estas cosas. And here's why. ¿Y eso es por qué? Because if you consider Jesus' pattern of teaching, Porque si consideras el patrón de enseñanza de Jesús, you have heard it said, tú lo has escuchado, tú ya lo has escuchado. but I tell you, Pero yo te digo, Jesus always increased the standard. Jesús siempre incrementaba el estándar. He always raised the bar. Él siempre levantaba la barra. Jesus never lowered the standard from the Old Testament Él law. nunca bajaba el estándar de la ley del Antiguo Testamento. I don't want you to misunderstand what I'm saying here. No quiero que malentiendas lo que yo te estoy diciendo. One time when we were back in the old
sanctuary, the CYC, where the children and the youth meet now, Una vez cuando estábamos en el antiguo santuario, ahí donde los niños se reúnen ahora, I said something like this when I was preaching a message. yo decía algo como esto cuando estaba predicando un mensaje. And as a lady was shaking my hand as she left the door, Mientras una mujer me estaba dando la mano y se estaba alejando por la puerta, she said, "Oh, Pastor Mark, I am so glad that you said that I don't have to give 10%. entonces ella dijo, Pastor Mark, estoy tan agradecida de saber de que ya no tengo que dar el 10% porque tú lo dijiste, Because I'm only giving 3% right now." porque ahorita solo estoy dando el 3%. She totally misunderstood what I was saying. Ella totalmente malentendió lo que yo estaba diciendo. I think that in many ways the word tithe has hurt our modern day church. Yo creo que en muchas maneras la palabra diezmar ha herido a nuestra iglesia del día de hoy. Because we're taking an Old Testament law, an Old Testament principle, Porque estamos hablando del principio del Antiguo Testamento and forgetting that Jesus always set a higher y standard. estamos olvidando que Jesús siempre lo llevaba a un nivel mayor. And so sometimes we're all guilty of thinking, well, I gave my tithe, that's what I have to do. Así que muchas veces somos todos culpables de pensar, ya di mi diezmo, es todo lo que tengo que hacer. And we ignore the fact that Jesus always raised the standard. E ignoramos el hecho de que Jesús siempre levantaba, hacía mayor el nivel del estándar. You have heard it said, Tú lo has escuchado decir, but I tell you. pero yo te digo. Jesus' teaching on giving and generosity and money, it went deeper than the law. La enseñanza de Jesús de diezmar el dinero iba mucho mayor, mucho más lejos que la ley. Jesus went straight to the heart of the matter. Jesús iba directamente al corazón de cada situación. He went to our motives Él iba a nuestros motivos and our intentions y nuestras intenciones and our purposes. y nuestros propósitos. And I can argue with my wife and I can argue with my children. Y puedo hablar y discutir con mi esposa y con mis hijos. I'm not breaking any laws No estoy rompiendo ninguna ley. just because I'm slowing down and making this guy more angry. Solo porque me estoy deteniendo y estoy frustrando la vida de este hombre atrás mío. I haven't broken a single rule. No he roto, no he quebrantado ni una sola ley. But see, Jesus, He knows what our intentions are. Pero vean, Jesús, Él en realidad conoce nuestras intenciones. He would say, Pastor Mark, Él dirá, Pastor Mark, you're trying to make that guy angry. tú estás intentando enojar a ese hombre, hacerlo You're trying to get back at him. Tú lo quieres hacer venganza a él, le quieres devolver todo lo que te está haciendo. See, Jesus had this way of going right to the heart of the matter. Él tenía esta manera de ir directamente al corazón de cada situación. Ese era nuestro Jesús. So He said, do not store up for yourselves treasures on earth, Así que Él dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, where moths and vermin destroy it, where thieves break in and steal. donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, where thieves do not break in and steal. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corcomen, y los ladrones se meten a robar. It's where your treasure is, that's where your heart is. Porque donde tu tesoro está, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. I like an illustration that Kyle used when he was teaching the teens this passage of scripture. Así que me encanta a mí una ilustración que el pastor Kyle estaba usando cuando le está enseñando este mensaje a los adolescentes. And he said, you know, if you picture a map that will help you find a hidden treasure. Si usted empieza a imaginar, si tú empiezas a imaginar un mapa donde tú encontrarás un tesoro escondido, And on that map there's an X. y en ese mapa usted va a encontrar una X en algún lado. Kyle said, well, where is the X on your map? Entonces Kyle decía, ¿dónde está la X en tu mapa? If we think about our life like a map, Si pensamos en nuestra vida como si fuera un mapa, where is our treasure hidden? ¿dónde está nuestro tesoro escondido? Because Jesus says where your treasure is, Porque Jesús decía, ¿dónde está tu tesoro? that's where our heart is. Ahí es donde está tu corazón. And like He had done so many times before, Jesus raised the standard. Y también como Él estaba haciendo, hizo muchas veces antes, Él levantó el estándar. And He spoke so clearly, He spoke so directly. Y habló tan claramente y tan directamente. He said, no one can serve two masters. Él dijo, nadie puede servir a dos señores. Either you will hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. Pues despreciarás a uno y amarás al otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. You might think that Jesus was talking about God and the devil. Usted puede pensar de que Jesús estaba hablando de Dios y del diablo.
prince of this world and the prince of the heavens. el príncipe de este mundo y el príncipe de los cielos. But Jesus says you cannot serve both God and money. Pero Jesús está diciendo no puedes servir a dos dioses, al Dios de dioses y al dinero. I want to tell you that no matter who we are today, Te quiero decir que no importa quién seamos el día de hoy. this is a tough teaching for everyone. Esta es una enseñanza muy difícil para todos nosotros. Because we all like stuff. Porque a todos nos gustan las cosas. Like I mentioned last week, that's what comes natural to us. Como estaba mencionando la semana pasada, es lo que viene natural a nosotros. A child doesn't want to share. Un niño no quiere compartir. A child wants to play with things by himself Un niño quiere jugar con cosas por sí mismo or herself. o consigo misma. And from an early age, we like to get more than we like to give. Y desde una edad muy pequeña queremos recibir mucho más de lo que queremos dar. And then Jesus comes along and he says something really crazy. Entonces vino Jesús y él decía algo muy loco. He says it's more blessed or it's better to give than it is to receive. Él estaba diciendo es mucho mejor, hay mucha más bendición en el dar que en el recibir. Jesus raised the standard. Jesús alzó el estándar. He embellished the law. Él hizo más bella la ley. I remember when I was taking piano lessons in college. Estaba recordando yo cuando yo estaba tomando clases de piano en la universidad. Some of the great classical composers like Beethoven and Bach and Mozart. Algunos de los compositores más famosos como Mozart, como Bach, como Beethoven. They would introduce a simple melody. Ellos iban a introducir una melodía muy simple. And then as the piece would continue, Y entonces cuando la pieza continuaba, they would embellish that melody. ellos iban a hacer esa melodía mucho más bella. I had to learn that word for a test. Tuve que aprender esa palabra para un examen. And I had to write a melody and then embellish it. Entonces tenía que escribir yo una melodía y después hacerla más bella. An embellishment meant added to, Y esa añadidura de belleza añadía a la melodía, made better. la hacía mejor. Jesus embellished the law. He took that melody of the law and he made it better. Jesús embelleció la ley. Él vino y tomó esa melodía de la ley y la hizo mucho mejor. He made it greater. La hizo más grande. He made it higher. La hizo más alta. Because Jesus looks beyond the outside of us. Porque Jesús mira mucho más lejos que solo lo que está fuera de nosotros, en el exterior. And he wants us to have pure motives on the inside. Y Él quiere que nosotros tengamos motivos puros en el interior. Pure hearts. Corazones puros. Pure desires. Deseos puros. He wants us to be like him. He wants us to be like his heavenly Father. Él desea que nosotros seamos como Él, que seamos como este Padre de los cielos. I was experiencing tremendous pain with one of my teeth this past week. Estaba experimentando un gran daño, un gran dolor con uno de mis dientes esta semana. And I was looking at it in the mirror and trying to figure out, is there anything wrong with it? Entonces le estaba viendo yo este diente en el espejo y estaba preguntándome, ¿hay algo malo con este diente? It looked good. Se miraba bien. I had been brushing it like I was supposed to. Siempre lo estaba cepillando como lo hacía antes. But it kept bothering me so much that I did something that I don't normally enjoy doing. Me molestaba tanto que en realidad tuve que hacer lo que no me gusta hacer. I went to the dentist Fui al dentista for something other than a cleaning. por algo mucho mayor que solo una limpieza dental. And I said, oh, I have this pain here. Entonces dije, ay no, tengo este dolor aquí. And so the lady took an x-ray. Entonces la señorita vino y tomó un rayos X. And there, beneath the tooth, Y entonces ahí ella encontró más abajo, más profundo que solo el diente, down where I couldn't see and nobody else could see, algo que yo no podía ver y nadie más podía ver. there was this infection, Había una infección, this poison. este veneno. And it looked so bad Se miraba tan mal that this other lady was walking by que esta otra señorita estaba caminando al lado. and she said, oh, you poor guy, you must be in a lot of pain. Y ella dijo, oh, tú pobre hombre, tenés que estar en mucho dolor. And when women are sympathetic to men who are suffering physically, Y cuando hay mujeres que están simpatizando con un hombre que está sufriendo físicamente, that means it was really bad. eso significa que está muy mal. So I had to have a root canal Friday morning. Así que tuve que tener una pequeña operación ese día. And they got deep down into where no one could see. Y
tuvieron que ir allá adentro de ese viento donde nadie más podía ver. And they dug out all that infection and that poison Entonces empezaron a excavar todo ese veneno y toda esa infección. and filled it with medication. Lo llenaron con medicación. And it made me think about this sermon. Y me empezó a recordar de este sermón. That Jesus can see that infection, that poison that's in our hearts. Jesús puede ver esa infección, ese veneno que está en nuestros corazones, That no one else can see. lo cual nadie más puede ver. Our motives, Nuestros motivos, our intentions. nuestras intenciones. And that's why Jesus talks so often about money. Es por eso que Dios siempre está hablando, que Jesús siempre estaba hablando del dinero. Some people say, well, this church talks too much about money. Pues mucha gente dice, esta iglesia está hablando demasiado del dinero. Really, we don't at all compared to how much Jesus talked about money. La verdad no estamos hablando tanto del dinero como lo hacía Jesús. But see, our problem is we like money. El problema es que a nosotros nos gusta el dinero. I like money. Me gusta el dinero. And many times, money becomes a heart issue. Y muchas veces el dinero se vuelve un problema en el corazón, del corazón, Where no one but God can see. el cual nadie más excepto por Dios puede ver. And so Jesus came on the scene with all these religious people that were keeping the laws. Así que vino Jesús a esta escena con este montón de gente religiosa que estaba manteniendo la ley. And Jesus started throwing out these unusual financial principles. Entonces Jesús empezó a lanzar todos estos principios financieros tan inusuales. And so religious guy Joe, he came down and he threw $200 into the offering plates. Así que vino esta persona religiosa, Joe, vino y puso $200 en el lugar de las ofrendas. And then religious guy Tom, he came down and he gave $500 to the building program. Y después vino este hombre religioso, Tom, y vino y dio un montón de dinero, $300, este dinero de la iglesia para el edificio. Then Larry came down and Larry paid his tithes. Y después vino este señor Larry y vino y puso todo el dinero de su diezmo. He had done well that month. He made $20,000, so he put $2,000, 10% into the plate. Y había hecho mucho dinero este mes, entonces vino y dio el 10%, que eran $20,000 en este plato de los diezmos. And then here came little Miss Evelyn. Entonces después vino la pequeña señorita Evelyn. It was taking her a long time to get down to where the offering plates were. Y le tomó mucho tiempo llegar a este lugar donde estaban dando las ofrendas. Little Miss Evelyn was messing around with her purse. Y la pequeña señorita Evelyn vino, estaba molestando mucho con su bolsa. She pulled out her wallet. Y sacó su billetera. She took out the only thing that was in there. Y sacó todo lo que estaba ahí, lo único que estaba ahí. 2 $5 bills. 2 billetes de $5. She put it in the offering. Y entonces lo puso en el ofrendero. And Jesus called his students over to him. Entonces Jesús llamó a sus estudiantes And he said, look, y dijo, miren, Miss Evelyn put in the most. la señorita Evelyn puso la mayor cantidad. And the students were confused. Los estudiantes estaban muy confundidos. What do you mean she only gave $10? Y si él dijo, ¿cómo es posible si ella solo dio $10? Decían ellos. Larry gave O sea, $2,000. que él dio $20,000. ¿Cómo es posible? And in the new math that Jesus was using, Y la nueva matemática que Jesús estaba usando it wasn't the biggest gift. no fue el regalo más grande. It was the biggest heart for giving. Era el mayor corazón, el corazón con mayor cantidad de dádivas que daba lo más mayor. Because little Miss Evelyn gave everything she had. Porque la pequeña señorita Evelyn dio todo lo que ella tenía. She gave her grocery money away. Ella dio todo el dinero de sus compras. She gave her rent money away. Ella dio su dinero de la renta. You see how Jesus would go right to the depth of a Y situation. usted puede entender cómo es que Jesús iba directamente al fondo, a lo profundo de la situación. And he would deal with motives and intentions. Entonces él examinaba los motivos y las intenciones. It happened another time. Y pasó otra vez. This guy came up to Jesus and he asked a question that many of us might ask. Este hombre vino a Jesús y hizo una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. He said, how do I get eternal life? Y él dijo, ¿cómo es que yo voy a conseguir la vida eterna? How do I get to go to heaven? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo para llegar al cielo? So Jesus started naming some of the commandments. Entonces él comenzaba a mencionar algunos de los mandamientos. And the guy gave a really unusual response to Jesus. Entonces aquel hombre vino y le dijo una reacción muy inusual a Jesús. He said, I've kept all those commandments since I was a little boy. Él le dijo, yo he mantenido todo esto desde que soy un niño muy pequeño. Wow, I mean, that's pretty impressive. La verdad, eso es muy impresionante, wow. He kept all the laws, he kept all the regulations, he kept all the rules. Él mantuvo todas las leyes, las regulaciones y los mandamientos. Bastante impresionante.
But inside, where no one else could see, Pero dentro de él, cuando nadie miraba, donde nadie miraba, that guy was selfish and greedy. ese hombre era muy egoísta. All these things I've kept since I was a boy, he said. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. When Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Sell everything you have and give to the poor, Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, and you'll have treasure in heaven. y tendrás tesoro en el cielo. Then come, follow me. Luego ven y sígueme. Jesus always raised the standard. Jesús siempre levantaba el estándar. He always went deeper. Él siempre iba mucho más profundo. And he doesn't want us to just obey the law. Y Él no quiere que solamente obedezcamos la ley. Jesus wants us to have the right motives and the right motivation. Jesús quería que nosotros tuviéramos los motivos correctos y el propósito correcto. So what do we do about this? Así que, ¿qué hacemos sobre esto? Well, what would happen if our church quit using the word tithe? ¿Qué pasaría si nuestra iglesia dejara de usar la palabra diezmo? And what if we stopped thinking about giving only 10%? Y si dejamos de pensar en solo dar el 10%. What if 10% was just the starting point of our giving? ¿Qué tal si el 10% solo fuera el punto de inicio de nuestra dádiva? When a child who is 2 or 3 years old wants to begin riding a bicycle, Cuando un niño que tiene 2 o 3 años quiere comenzar a andar en bicicleta, they don't start out with an 18-speed bicycle ellos no comienzan con una bicicleta de 18 cambios y velocidades, or a mountain bike. una bicicleta de montaña. A 2 or 3-year-old child starts off with a tricycle. Un niño de 2 o 3 años quiere comenzar con un triciclo, But when that kid is 18 years old, pero cuando este niño tiene 18 años, he or she looks really odd riding a tricycle up and down the street. él o ella se mira muy raro con un triciclo, andando en un triciclo en el medio de la calle. But that's what many of us do with our generosity. Pero hay muchos de nosotros que hacemos una cosa igual que esta con nuestra generosidad. We stay down at that floor level. Nos mantenemos en ese nivel de piso. And Jesus raised the standard to the ceiling. Y entonces venía Jesús y levantaba el estandarte hasta el cielo. So what if we started asking the question, how can I be more generous? Así que, ¿qué pasaría si comenzamos a preguntarnos o hacernos esta pregunta? ¿Cómo puedo ser más generoso? How can I give away more this year than I gave last year? ¿Cómo puedo dar más este año de lo que di el año pasado? John Wesley is one of our founding fathers of our doctrine. Juan Wesley, uno de los padres fundadores de nuestra doctrina. It was interesting because he became very wealthy because he went and spoke and preached in different churches. Es muy interesante porque él se hizo de mucho dinero yendo a predicar en diferentes iglesias. But Wesley had an interesting attitude about money. Pero Juan tenía una actitud muy interesante sobre el dinero. As his money increased, Wesley had this philosophy. Mientras su dinero incrementaba, Wesley tenía esta filosofía. He said, as I get more money, Mientras yo consigo más dinero, decía él, I will not increase my standard of living. yo no voy a incrementar mi estándar de vida. I will increase my standard of giving. Yo voy a incrementar mi estándar de dádiva. And you know, that sounds familiar. Esto suena muy familiar. It sounds like something that Jesus would teach. Esto parece algo que Jesús hubiera enseñado. So what do we do? Así que, ¿qué hacemos? I have 3 things. Yo tengo 3 cosas. If you have never or are not presently giving 10% to our church, Si nunca ha dado o no está dando recientemente 10% a nuestra iglesia, start today. comienza el día de hoy. The second thing you can do, La segunda cosa que usted puede hacer, and this is if giving 10% is already a part of your present lifestyle, if you're used to that. y eso es como que si usted tiene el dar 10% como algo muy presente y siempre lo está haciendo en nuestra iglesia, Try to be even more generous. trate de ser un poco más generoso. Consider the location of your treasure and the location of your heart. Considere la locación de su tesoro y la locación de su corazón. Here's a third thing. Aquí está la tercera cosa. If you're already giving more than 10%, Si usted ya está dando más del 10%, consider how you can be more like our God considere cómo puede ser más como nuestro Dios and be even more giving, more generous. al dar más del 10% o ser más generoso. And if you're willing to try any of those 3 things, Y si usted desea intentar alguna de estas 3 cosas,
our church is offering a money back guarantee. Si nuestra iglesia está ofreciendo una garantía de regreso de dinero. If you've never given 10% to the church and you want to try doing that, Si usted nunca ha dado un 10% a la iglesia y quiere intentar hacerlo ahora, and then you're not able to pay your bills y si usted ya no puede pagar sus recibos and meet your obligations, y mantener sus obligaciones, after 90 days, after 3 months, después de 90 días, después de 3 meses, we'll give your money back. te daremos todo tu dinero de regreso. If you want to try to be more generous and give more than 10%, Si usted quiere ser muy generoso y quiere dar más del 10%, and that doesn't work for you, y eso no le funciona, and you're not able to meet your y obligations, no puede usted cumplir sus obligaciones, we'll give the money back to you. les daremos de regreso el dinero. If you're willing to be more generous in any area of life than you've ever been before, Si usted quiere ser más generoso en cualquier área de la vida de la cual usted no ha sido generoso anteriormente, and then you're not able to meet your needs, y después usted no puede mantener sus necesidades, we'll give it back to you. se lo daremos de regreso. Let's bow for a word of prayer. Ponemos para una